en esta gran feria virtual, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la gran bienvenida a nuestra profesora Lidia Herrera, al jurado calificador, al grupo que nos acompaña, el segundo E, y a nuestro grupo estrella, que es el segundo C, vespertino. El objetivo de este evento es llevarnos un poco de conocimiento, como saben, en la rama de civil obligaciones. Me presento nuevamente, mi nombre es Geraldine Campaña y estoy acompañada de mis dos compañeros, Antonio Miranda y Próspero Jurado. A continuación, los invitamos al segmento ¿Estás clarito como el charquito? La metodología de este segmento es, como ya saben, el eslogan: o estás clarito o estás como turbio como el charquito. Así que, sin más preámbulo, les presento la novación. Existen numerosas ocasiones en que las personas, unidas por una obligación, desean cambiar el objeto de esta, sus condiciones principales o sustituir por otra, la persona del deudor o la persona del acreedor. Es ahí donde toma importancia la novación. ¿Qué es la novación? Es una forma de extinguir obligaciones y requiere la persistencia de una relación jurídica, además de la voluntad evidente de las partes. Para ello se sustituye una obligación antigua y es reemplazada por una nueva obligación. Debe considerarse como un elemento esencial de la novación la voluntad de las partes, para extinguir la relación contractual anterior y reemplazarla por la nueva. Como referencia de esta está el Código Civil de Panamá en la sección 10ª, que nos habla de la novación en el artículo 1090. ¿Sabías que el origen de la novación se encuentra en el Imperio Romano, donde logró adquirir un papel importante dentro de la ley que lo regía? Se estableció que se utilizó de manera clara y precisa para proceder a modificar el vínculo de obligación que se había establecido entre dos personas claramente diferenciadas. La novación puede ser utilizada en distintos tipos de transacciones financieras, pero la novación hipotecaria es una de las más conocidas. En este sentido, la novación hipotecaria consiste en una modificación de cualquiera de los puntos establecidos en el préstamo hipotecario. Entre otros aspectos, la innovación hipotecaria puede ser empleada para alterar, aumentar o reducir el plazo de amortización, el tipo de interés, el importe, la ampliación del capital, además del sistema de liquidación o las garantías. Todos los aspectos concentrados en el contrato de novación deben quedar reflejados en la escritura de novación, celebrada ante un notario. Como por ejemplo, la señora y el señor préstamo, quienes están realizando una novación de su hipoteca con el banco Te lo doy, ya que está por nacer su primer hijo, y decidieron solicitar una ampliación de capital al banco, para costear entonces los gastos de su hija del hospital. ¿Quedaron claritos como el charquito? Bien, ahora, para ampliar más el concepto, estaremos mencionando el top 5 de los requisitos para que haya novación. Adelante, Geraldine, vas. Se comentó anteriormente, para que exista una novación, ya sea por cambio del objeto, por causa o por condiciones principales de la obligación, o por cambio de acreedor o por cambio del deudor, es necesario que la obligación persistente esté destinada a extinguirse. Esto quiere decir que si no está destinada a ser extinguida, no puede ser una novación. Además, es importante el nacimiento de una obligación que cambiará a la antigua. Si la obligación original está sujeta a condiciones suspensivas, entonces no surtirá efecto, sino cuando se cumpla la condición. Pues si esta no se cumple, la obligación no existe. Otro de los requisitos de la obligación nueva es que sea distinta, es decir, diferente a la antigua. Por otro lado, es importante que las partes tengan la intención de novar. Si las partes no dicen nada acerca de tener intención o de cambiar la obligación por otra, entonces coexisten las dos obligaciones. Es importante que debe ser expresado, salvo que las partes sean incompatibles, como se dice a lo buen panameño, no se llevan la una por la otra. Por último, pero no menos importante, como la novación es un contrato, se debe satisfacer los requisitos comunes exigidos en los contratos. ¿Estás clarito como el charquito? Toma apuntes y podrás descifrar la trivia más adelante. Seguimos. Otro punto sobresaliente son las clases de la novación. Según el Código Civil de Panamá, en la sección 10ª, que nos habla de la novación, existen 3 clases. El primer punto es la novación objetiva o real o por cambio de obligación. Esto quiere decir, variando su objeto o sus condiciones principales. Atención a esto, cuando existan modificaciones de detalles que se alteran, modifican los elementos secundarios o accesorios de esta, como lugar de pago, la forma, la tasa de interés, las garantías, etc. No hay novación porque no ha habido una transformación de la obligación, sino cuyas modificaciones no alteran su estructura jurídica. Por otro lado, tenemos la novación por cambio de deudor. Esto quiere decir que se está sustituyendo la persona del deudor antiguo por uno nuevo. Para esto es necesario, según el artículo 1091, es importante constar con el consentimiento del acreedor, porque de lo contrario, lo que había sería una diputación para el pago. ¿Estás clarito como el charquito? Sobre
fue que la novación consiste en sustituir un nuevo deudor en lugar primitivo por uno nuevo y puede hacerse sin consentimiento de este, pero, ojo, no sin el consentimiento del acreedor. También para que se dé el cambio del deudor es importante el consentimiento del nuevo deudor. Según el artículo 1093, cuando la obligación principal se extingue por efecto de la novación, solo podrán sustituir la obligación accesoria en cuanto aprovechen al tercero, que no hubiese prestado su consentimiento. Ahora bien, cuando se produce el consentimiento del deudor antiguo se denomina delegación. Por otro lado, cuando no existe el consentimiento del deudor antiguo se denomina expromisión. ¿Sabías que entre los requisitos de la novación por cambio de deudor está lo que mencionaba mi compañera Geraldine, el consentimiento del acreedor y el consentimiento del nuevo deudor? En el Código Civil de Panamá se comete un error, el cual es confundir la novación por cambio de acreedor con el pago de subrogación. Esto se incluye dentro de su sección 10ª que se ocupa de la novación. Pero aquí en Estás Clarito como el Charquito te comentamos que la diferencia entre la subrogación y la novación es que la subrogación supone de una obligación, mientras que la novación supone de dos. Esto cabe dentro del ámbito de la voluntad. ¿Sabías que entre los requisitos de la novación por cambio del acreedor está el consentimiento del deudor, el consentimiento del acreedor antiguo y el consentimiento del nuevo acreedor? Como comentó mi compañera Geraldine, la novación por cambio del deudor consiste en sustituir un nuevo deudor al antiguo. Con el consentimiento de este, se le denominará delegación. Sus efectos es que puede clasificarse como perfecta e imperfecta. Será perfecta cuando tiene lugar el consentimiento del acreedor. Por el contrario, la imperfecta no hay novación, sino diputación por el pago, porque se produce sin el consentimiento del acreedor. La delegación consta de tres partes: el delegante, que es el deudor original, el delegado, que es el nuevo deudor, y el delegatorio, que es el acreedor. Recuerdo que mi socia, mi compañera Geraldine, comentó algo acerca de la expromisión. En la novación por cambio del deudor, cuando no existe el consentimiento del deudor antiguo, se denomina expromisión. Tiene lugar cuando una persona acude al lugar del deudor con el consentimiento del acreedor. Bueno, esto consiste en ocupar un nuevo deudor en el lugar del deudor antiguo. Y puede hacerse sin el consentimiento del deudor antiguo. Pero, es importante el conocimiento del acreedor. Llegamos a mi parte favorita, los ejemplos. Le voy a dar un ejemplo de la novación objetiva, real o por cambio de obligación. Ponga atención, por favor. Antonio debe entregarle a Próspero una máquina de cortar césped. Sin embargo, conviene que la obligación se verá cumplida cuando Antonio le corte el césped del jardín de la casa de Próspero durante los 5 meses que es la época de verano. A ver, compañeros, un ejemplo por cambio de acreedor. Denme un momento para pensar. Creo que ya lo tengo. Ok, la compañera Geraldine tiene una casa de playa, la cual decidió hipotecar hace 3 años con financiera Antonio S.A. Por motivos de fuerza mayor, Antonio, quien es el dueño de la financiera, debe irse del país y cerrar su negocio. Por lo tanto, le comunica a Geraldine que su deuda pasará a Banco Próspero, la cual actualmente es de 20.000 balboas. Aquí es donde figura la novación por cambio de acreedor, porque todas las partes acuerdan novar, porque existe un acuerdo y el consentimiento entre el deudor, el acreedor antiguo y el nuevo acreedor. Y por último, mi ejemplo, que es la novación por cambio de deudor. Déjame pensar, ¿qué se me ocurre? Ok, digamos que Geraldine asume una obligación de deuda por $500 ante Próspero, dejando en prenda un reloj de oro, como dice la profe, un Cartier. Ante la imposibilidad de pagar, ella decide novar, asumiendo a su padre la obligación de devolver los $500. O sea, la niña llama a mi papi. Está bien. Ok, si Próspero, que es el acreedor, acepta, tendrá que entregar la garantía al padre de Geraldine, o sea, al señor Campaña, que en este caso es el reloj de oro marca Cartier. ¿Sabías que la mente es un músculo? Mientras más lo ejercites, más se fortalecerá y crecerá. Así que sigue ejercitando tu cerebro con nosotros.